Bueno, en esta plática vamos a disertar respecto de las técnicas de litigación en este sistema de justicia penal acusatorio. Estas técnicas son muy relevantes porque cuando estamos en la audiencia de juicio, pues en ocasiones no podemos incorporar algún tipo de documento, no podemos apoyarle la memoria a nuestro testigo, no sabemos cómo objetar, cuáles son las objeciones que resultan relevantes en una pregunta que haga a lo mejor el oferente de la prueba, qué preguntas puede hacer, cuáles no puede hacer y cómo se objetan. En la mayoría de los casos, el moderador pues es el juez, evidentemente, pero él no interviene para decir las objeciones, es decir, que si el oferente de la prueba realiza preguntas sugestivas, pues es evidente que el juez no va a intervenir, esperará a que la parte contraria, utilizando el sentido horizontal, pues haga manifestaciones al respecto de esa prueba, ¿no? De ese órgano de prueba que se está desahogando y de esa pregunta en sí. Para poder dar como inicio de manera general a este tema, tenemos que partir como un preámbulo inicial de cómo es que se admiten estas probanzas, cómo se desahogan las pruebas. Vamos a ver un poquitito también de lo que es la prueba nueva, ¿sí? Porque se presta para debate también y es una de las estrategias y técnicas que se deben de saber en este sistema penal. Normalmente los defensores que toman los asuntos ya en juicio, pues es difícil porque a lo mejor el defensor anterior no ofreció ninguna prueba y pues ahora en juicio oral pues todo lo tiene que basar en pruebas nuevas y esto se basa con lo que depongan los órganos de prueba o también en sí el acusado, ¿no? En ese momento y de ahí se desprenden supuestamente las pruebas nuevas. Nada más que debemos de tener mucho cuidado porque la prueba nueva tiene que ver con situaciones que se desconocían, ¿no? Situaciones que no eran, que no se sabía de su naturaleza, que no obra dentro de la carpeta y muchas pruebas que pretenden ofrecer en juicio, pues ya se conocían. Incluso el acusado refiere, no, pues ahí estuvo mi mamá, ¿no? En el momento de los hechos, ahí estuvo, ella vio, bueno, ¿y por qué no la ofreciste? Esa no es una prueba nueva, esa es una prueba o un dato de prueba, medio de prueba que se tuvo que haber ofrecido en su momento. Otra cosa, en la etapa de duplicidad del término, en la investigación, en la duplicidad del término ofrecieron a un testigo que pretenden ofrecer como prueba nueva en el juicio, pues evidentemente no podría ser admitido atendiendo a que no se desconocía la existencia de dicha probanza. También vamos a ver en este par de horas, vamos a verificar la situación de por qué admiten o por qué no se admiten algunas pruebas en la etapa intermedia. Por eso quería regresarme yo un poquitito a lo que era la etapa intermedia, porque es la parte importante donde es el debate de la admisión y depuración de los medios controvertidos y que no serán tema de juicio. Pues en esa etapa principal es donde se admiten, se ofrecen todos estos medios de prueba y en juicio pues ya ir fortalecidos, ¿no? Ya llevar una teoría del caso bastante sólida para el juicio oral. Y esta teoría a veces es complicado, insisto, para los defensores. La fiscalía pues es una unidad, la fiscalía puede dividirse en varios fiscales en un proceso. Sí, puede ser el Ministerio Público de Investigación, se divide en el Ministerio Público a lo mejor en algunas fiscalías de litigación, otros no, otros llevamos todo el proceso, ¿no? Y en este sentido, bueno, finalmente la fiscalía va estructurando todos los órganos de prueba que considera pertinentes, es decir, la teoría del caso que tiene de manera inicial, pues se la lleva incluso hasta el juicio oral. Caso contrario, con la parte de los defensores, porque los defensores, si a lo mejor un defensor estuvo en un momento y después contratan a otro y luego a otro y luego a otro, la teoría del caso pues va perdiendo su esencia de cierta manera. Estos elementos y estas fases de la teoría del caso, no vamos a dejar pasar que cuando tenemos de conocimiento un asunto, pues debemos de actuar con cabalidad y con lealtad y que nosotros tenemos que estudiar el caso de manera profunda. Si ya tenemos la audiencia mañana y es una audiencia inicial de juicio,
pues entonces, si yo no he estudiado los órganos de prueba que pretende ofertar la fiscalía, no he leído la carpeta, pues entonces, ¿qué me voy a ir a juicio? Voy a ir a ver qué van a decir y empezar a objetar lo que yo pretendan. Pues obviamente no, tenemos que saber qué teoría del caso nos vamos a basar para poder realizar las objeciones en su momento. Entonces, la estructura de esta teoría del caso se va fortaleciendo poco a poco conforme va pasando el proceso. En la etapa, si nos regresamos a la audiencia inicial, bueno, pues con ciertos datos de prueba, en la investigación complementaria recabamos algunos más, y ya en la intermedia recabamos como que más datos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la inicial tenemos la primera fase de la teoría del caso, que lo es esta fase recolectiva, ¿no? La primera fase, cuando nosotros estructuramos una teoría del caso, vemos ciertos elementos de la teoría del caso que siempre nos han dicho, fáctico, jurídico y probatorio, está bien, pero dentro de este elemento probatorio viene esas fases, es decir, recolecto todo lo que me sirva para poder defender al justiciable. Todo lo que yo pueda lo empiezo a recolectar. Esa es la primera fase. Pero cuando ya voy en la intermedia, empiezo con la fase segunda, que es la depurativa. Antes de la intermedia voy a decir, bueno, y ahora de todo lo que recolecté, ¿qué me va a servir a mí? Porque si no tienen relación con el hecho, pues entonces no voy a poder sostener la pertinencia de dicho dato de prueba, o en este caso medio de prueba. Debe de ser pertinente y tengo que explicar al juez en la intermedia por qué es pertinente. Entonces empieza la fase depurativa. Honestamente, como defensor, pues esto no me va a servir porque no está relacionado con el hecho. No dejemos pasar que cuando se habla de pertinencia, se habla de la relación que tiene el medio de prueba con mi teoría del caso, con el hecho que pretendo probar. Y regresamos a lo mismo. Si no tengo una teoría del caso, pues entonces estoy en el limbo, ¿no? Estoy como vagando a ver por dónde voy a ir. Mi teoría del caso se puede basar, a lo mejor, y estoy inventando, en que mi representado no estuvo en ese lugar, ok, entonces datos de prueba que establezcan o medios de prueba que establezcan que mi representado estuvo en otro lado. O sea, yo respeto mucho todos los defensores que llevan defensa pasiva y que se van a basar únicamente con lo que establece el artículo 371, 72, 73, 76 en un contrainterrogatorio, ¿sí? Para poder desvirtuar lo que la fiscalía está diciendo, y yo lo respeto bastante. Sin embargo, pudiera quedar más robustecido si la teoría del caso que yo tengo o mi pretensión como defensor es situar a una persona en un lugar distinto. Ok, ¿dónde estuvo? A lo mejor estuvo en una fiesta con algunos amigos. Ah, bueno, si es mi teoría del caso es que no estuvo en ese lugar, tengo mi elemento fáctico. Sí, a lo mejor quiero ver mi elemento probatorio. Ah, bueno, los amigos que estuvieron en la fiesta los voy a ofrecer como testigos, familiares, capturas de pantalla del teléfono celular, si les mandaron mensajes de texto, aquí estoy en la fiesta, hay videograbaciones, es que fuimos al Oxxo a comprar ese día, en el momento que la fiscalía me están atribuyendo ese hecho, en el horario que me está atribuyendo, yo estaba en el Oxxo, de en otro lado, ¿no? Ah, bueno, entonces, si esa es tu teoría del caso, entonces, ¿dónde están los videos del Oxxo? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están? ¿Sí me explico? Esta situación se tiene que establecer de cierta manera, de manera más fundada y más motivada. La teoría del caso debe estar fortalecida. Viene la siguiente fase, que va a ser la fase expositiva, que es lo que les estoy comentando. Voy a exponerle al juez, a las partes, cuál es mi teoría del caso y con qué lo estoy sustentando, y con eso me voy a juicio oral. Tan es así que el juez, al dictar el auto de apertura a juicio oral, él también en el auto de apertura establece las pretensiones de las partes, es decir, la teoría del caso de la fiscalía, la teoría del caso de la defensa. Con esas teorías del caso se van a juicio oral, y aclaro, lo único que está admitido en el auto de apertura a juicio oral es lo que va a ser desahogado en la audiencia de juicio oral. Es un juez diferente, sí, por supuesto, y evidentemente ya en la etapa de juicio oral, pues las cosas cambian bastante, porque pues ya lo único que está en el auto de apertura, como les comentaba, es lo único que va a poderse desahogar en juicio. Entonces, si no fue admitido algo relevante, como pueden ser unos videos,
¿sí? O como puede ser algún testigo presencial y no fue admitido en la intermedia, bueno, pues entonces va a ser un problema en un futuro y que posiblemente lo podríamos hacer como prueba nueva, pero se presta para debate que a continuación voy a enunciar. Bueno, habiendo ya dicho de manera general este preámbulo de tanto de la teoría del caso como de la admisión y depuración de estos medios de prueba y de las situaciones que ya no serán controvertidas a juicio, entonces nos vamos al juicio oral y vamos a iniciar en el juicio oral con unos alegatos de apertura, pues el artículo 394 del Código Nacional nos establece y nos precisa claramente en qué consisten estos alegatos de apertura. ¿Sí? Los alegatos de apertura no son otra cosa sino la promesa que yo pretendo cumplir al terminar el juicio. ¿Sí? El fiscal que pretende en el juicio demostrar, a lo mejor, ¿no? Demostrar el hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica, preliminar, ¿verdad? La culpabilidad, todo lo que ustedes quieran. El fiscal, pues obviamente todo lo que trae desde atrás es lo que va a pretender probar. Y la defensa, ¿qué es lo que va a probar? Dependiendo la teoría del caso, es decir, ¿qué teoría del caso estoy tomando en consideración? Si mi teoría del caso es que mi representado no se encontraba en circunstancias de tiempo, modo y lugar, adelante esa teoría del caso y robustecida con todos los medios de prueba que ya fueron admitidos y que en juicio posiblemente demuestren la inocencia y obtengan una sentencia absolutoria. Caso contrario, sí, que a lo mejor digo, bueno, no es mi teoría del caso esa, mi teoría del caso va a ser allegarme, sí, apegarme a lo que establece el numeral 405 del Código Nacional al poder establecer a lo mejor en mi teoría del caso una situación de atipicidad o alguna excluyente del delito, alguna situación que excluya a mi representado, ¿sí? De esta responsabilidad, o a lo mejor una ausencia de conducta, ¿qué es lo que pretendo probar? Estos alegatos, sí, iniciales, deben de tener relación directa con los alegatos de clausura. Es decir, que lo que ustedes digan al inicio se tuvo que haber demostrado al final. Entonces, la construcción de estos alegatos de apertura es la promesa que tengo que hacerle al juez de cierta manera. Yo lo llamo de esa forma, ¿sí? La promesa que hacemos y que tenemos que cumplir. Y que esa promesa que estoy yo diciendo lo voy a corroborar con todos y cada uno de los órganos de prueba que van a desfilar. Si no ofrecí órganos de prueba, bueno, pues entonces con base en el contrainterrogatorio que se va a realizar, realizarle a la fiscalía para demostrar que ha estado que está en una contradicción, ¿no? Los peritos. Y ojo, pues obviamente es una balanza que se tiene que medir y yo no tengo nada, insisto, en contra de que tengan defensa pasiva, es dependiendo la teoría del caso, simplemente pongo las dos vertientes que se pudieran ofrecer, datos o medios, en este caso, que ya se conviertan en pruebas, pues eso a lo mejor robustece, ¿no? El dicho. Ahora bien, esta construcción de alegatos se concluyen, se exponen, se les dice, el juez evidentemente hace sus anotaciones en cuanto a las promesas y empieza el desfile probatorio. Se va a iniciar este desfile probatorio primeramente por parte del agente del Ministerio Público, va a desfilar todos sus órganos de prueba, únicamente los órganos de prueba que se encuentren en el auto de apertura a juicio oral. Entonces, debemos de estar muy pendientes de lo que se está desahogando en la audiencia de juicio oral, porque si el juez, si bien es cierto, el juez tiene también el auto de apertura a juicio oral, pues no puede faltar al principio de contradicción, entonces tampoco puede tomar parte, ¿sí? En el asunto e intervenir como si fuera el juez el defensor. ¿A qué me refiero con esto? Que si en el auto de apertura no se incluye a lo mejor unas fotografías, a lo mejor unas impresiones de pantalla, algunas cartas, lo que a ustedes se les ocurra, no está en el auto de apertura, entonces no tiene por qué ser admitido. Y si el órgano de prueba está deponiendo respecto de ciertas capturas de pantalla y yo le digo al juez que se proyecten, el juez va a decir, bueno, defensor tiene alguna manifestación, no, pues ninguna, señoría, bueno, pues entonces que se proyecten, es decir, el juez no va a decir
no está en el auto de apertura, defensor. Tiene usted que oponerse para que no se incorporen, ¿no? De cierta manera. Entonces, sí es relevante que se revise a cabalidad el auto de apertura para saber qué órganos de prueba va a desahogar la fiscalía o en sí en general las partes, qué van a desahogar y qué van a incorporar. Sí, en este caso recordemos que normalmente cuando hace su acusación el agente del Ministerio Público, separa por capítulos y le pone que son testimoniales tales, periciales tales y también documentales, incluso evidencia material. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de la evidencia material, también de las documentales. Las documentales, pues pudieran ser también, muchos lo llaman así, documentales, cualquier medio, incluso el Código Nacional también así lo establece, que cualquier medio que pueda robustecer o ilustrar más al juez para esclarecer el hecho se puede ser proyectado. Es decir, que puede ser un disco compacto, sabemos que no es sencillo un documento, pero no es tema de debate si es documento o no es documento, ese disco compacto, a lo mejor con un video, en el apartado de documentales dice disco compacto, pues no es como una cuestión que pueda trascender o de debate, ¿no? Lo que sí es el debate es las vías de incorporación, ¿sí? De ese disco compacto, es decir, ¿cómo va a ser incorporado ese disco compacto? Y aquí es donde vamos a entrar ya de lleno a esta plática, porque ¿cómo va a ser incorporado? Situación que no esté referida en el auto de apertura, claro, no debe de ser incorporada a juicio oral. Debió en la audiencia intermedia haber dicho las formas de incorporación, quién es el testigo de acreditación y las formas por las cuales va a ser desahogado. ¿Sí? O sea, son como varios pasos los que se tienen que hacer para poder incorporar una evidencia material, llámese también un documento o también un video. Yo me regreso, hago como un paréntesis y me regreso un poquito a la etapa intermedia. Yo como defensor ofrezco un disco compacto donde está un video, donde se aprecia a mi representado, ¿sí? En otro lugar, en una fiesta, ¿no? Y está el disco. Y bueno, se aprecia incluso el horario donde está y todo. Entonces, con ese disco compacto, a lo mejor pudiera yo robustecer mi teoría del caso. Sin embargo, al no referir en la intermedia las vías de incorporación y el testigo de acreditación, pues entonces no podrá ser incluido a juicio, es decir, se va a excluir. ¿Por qué? Porque no reúne los requisitos que establece el 346 para poder incluirlo en el auto de apertura a juicio oral. Entonces debemos que ser muy cuidadosos. Ahora bien, vamos a suponer que sí se incorporó, sí se admitió en el auto de apertura y vienen las vías de incorporación, todo bien, pero ya estamos en juicio. Esa dinámica ya en la etapa de juicio oral ya no se le da lectura a la autoapertura, tiene que emitir de viva voz cómo pretende incorporar dicho dato de prueba, o en este caso, llámese documentales, o a lo mejor incluso placas fotográficas, impresiones de captura. Muchos me preguntan, oiga, ¿cómo puedo incorporar las capturas de pantalla, no? De un teléfono celular. Aquí tengo mi teléfono, aquí está mi teléfono y tengo las capturas de pantalla donde incluso me manda su ubicación que está en otro lado. ¿Cómo lo puedo incorporar? Todo parte en la etapa intermedia y es aquí donde yo a lo mejor difiero un poquito. Yo sé que a lo mejor algunos defensores se toman el caso hasta el juicio, ya no hay más, pues ya no se queda de otra más que ofrecerlo como prueba nueva. Pero si esas capturas de pantalla siempre existieron, ¿en dónde existe la calidad de prueba nueva que establece el artículo 390? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no es nuevo, ¿no? Entonces nos vemos enfrascados, involucrados en una situación que de arriesgue, ¿no? Que a lo mejor no me deje el juez mostrar esas capturas de pantalla, porque ya se tenían ese conocimiento, la previa existencia de esas capturas de pantalla ya obraban, ¿no? Entonces es importante saber cómo incorporar dichos documentos. Para ello vamos a separarlos, si les parece bien, por partes, ¿sí? Vamos a hablar primeramente de este interrogatorio, ¿sí? El interrogatorio que se hace en el juicio, ¿sí? Ya cuando los órganos de prueba pasan, el juez, cuando terminan sus alegatos de apertura, el juez les va a comentar que
cuál es el orden en que quiere que pase Fiscalía sus órganos de prueba. Entonces, bueno, ustedes, de acuerdo a la teoría del caso, el fiscal en este caso, de acuerdo a su teoría del caso, quiénes quieren que pase primero para demostrar, dependiendo la teoría del caso de cada persona, ¿no? Entonces, vamos a suponer que pasa a lo mejor el primer respondiente, ¿no? Cualquier testigo que llegue a pasar con el juez, se le toma la protesta de ley, que se le conduzca con verdad y se le explica la dinámica del juicio. El juez explica, ¿sí?, que el agente del Ministerio Público, que el señor defensor le van a hacer preguntas, ¿sí? Y que, por favor, que cuando le hagan preguntas no conteste rapidísimo. Tiene que esperarse unos segundos para ver si la persona que, la contraparte, realiza alguna objeción, y que si el testigo escucha la palabra objeción, pues no debe de contestar hasta que el juez valore la objeción y le diga si contesta o no contesta la pregunta. Se le explica al testigo, proceden a sentar al testigo en el área especial de testigo, dependiendo. Muchos también me dicen, oiga, maestro, es que yo quiero que el testigo sea testigo protegido. Bueno, si así lo solicitaste en la audiencia intermedia, sin problema, tiene que ser testigo protegido. Debe de obrar en el auto de apertura a juicio oral, que es testigo protegido. Incluso su nombre debe de obrar. No debe de obrar, corrijo, su nombre, sino más bien las iniciales, porque es un testigo protegido. O sea, no hay ningún problema, solamente que desde la audiencia intermedia se entra a ese debate. En juicio no podemos llegar de la nada y decir, es que ya no quiere pasar mi testigo, ahora que quiero que sea testigo protegido, no lo va a permitir, a menos que justifiquemos el por qué. A lo mejor está en riesgo, a lo mejor sufrió amenazas, no sé, alguna situación que se pueda en ese momento acreditar. Posiblemente el juez tome en consideración esa situación y lo ponga al área de testigo protegido. Caso contrario, no puede entrar al área de testigo protegido si no fue solicitado así por alguna de las partes en la audiencia intermedia, ¿sí? Bien, vamos a suponer que el testigo está dentro de la audiencia y comienza el interrogatorio. Y para ello les voy a pedir, por favor, que revisen su código nacional y que por favor ubiquen dos artículos. Bueno, son tres artículos los que tienen ustedes siempre que tener en la cabeza, de memoria. Cuando estamos en la etapa de juicio oral, deben de haber tres artículos que son los más importantes, por así decirlo, en el juicio, que hablamos del el 371, 372, bueno, el 371 es de manera muy general, pero el 372, 373 y 376. Esos artículos los tenemos que dominar, ¿sí? Porque a veces va muy rápido, muy fluida la audiencia, y en lo que vemos qué tipo de pregunta es, ya nos contestó el órgano de prueba. Entonces tenemos que saber qué tipos de preguntas pueden realizar. Y para ello tenemos primeramente que ubicar las fases del interrogatorio, ¿sí? Esas fases que pues se le dan, de cierta manera, muchos autores refieren que son 5, ¿sí? Una de ellas pues se conlleva al interrogatorio, posteriormente al contrainterrogatorio, luego reinterrogatorio, posteriormente recontrainterrogatorio. Llevamos 4. Bueno, y la quinta, pues muchos autores hablan de que el juez puede también realizar preguntas, pero no puede realizar preguntas al azar, sino si el juez tiene una duda respecto de lo que el testigo ha dicho, ¿sí? Si el juez tiene alguna duda, puede preguntar. Sí, repito los artículos 372, 373 y 376, ¿sí? Si el juez tiene alguna duda, puede preguntar. Normalmente nosotros no somos, obviamente no somos expertos, por eso normalmente tenemos dudas. Cuando pasan peritos, pasa el perito en medicina y nos habla de lechos unguiales o nos habla de situaciones equimosis, violacia en el tercio medio, pues eso no lo entendemos al 100%, ¿no? Puede surgir una duda por parte del juez y realizarle una pregunta que a lo mejor la fiscalía no realizó ni tampoco la defensa, pero que el juez le surgió esa duda, lo puede hacer también, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de preguntas puedo hacer? En la audiencia de juicio, los órganos de prueba los llaman muchos de cargo y de descargo.
¿no? Los cargos son todos aquellos que lleva la fiscalía y, bueno, posteriormente los que lleva la defensa. No dejemos al lado al asesor. El asesor jurídico también puede ofrecer pruebas, pues así lo establece también en la legislación nacional, precisamente en la etapa intermedia, ¿no? Que incluso manifiesta que posteriormente a que formule acusación el agente del Ministerio Público, tendrá 3 días el asesor jurídico para coadyuvarse. Y normalmente los asesores jurídicos velan por la reparación del daño de la víctima u ofendido, ¿sí? Entonces, casi por lo regular, ellos ofrecen situaciones para poder garantizar la reparación del daño. Llámese periciales en materia de psicología, ¿sí? A lo mejor alguna pericial, a lo mejor incluso en materia de medicina para poder establecer si tuvo alguna lesión. Entonces, con eso se establece, por ejemplo, la pericial en materia de psicología puede ser dos cosas, una impresión diagnóstica o un examen psicodiagnóstico, que son cuestiones completamente distintas. La impresión diagnóstica solamente, como su nombre lo dice, es la impresión que lleva el perito en psicología, ¿sí? Es la única impresión que tiene respecto de una sola conversación con una víctima. Sin embargo, el examen psicodiagnóstico establece una serie de citas que tiene con el psicólogo para poder determinar de cierta manera el grado de afectación que tiene la víctima emocionalmente y poder ponderar cuánto dinero pudiese gastarse en sesiones. Entonces hace como que un aproximado y dice, bueno, la sesión cuesta 500 pesos y tienes que hacerte 40 sesiones, ¿sí? Entonces simplemente se hace una operación aritmética para poder realizar la reparación del daño de cierta manera, pero eso es hasta la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Sí, a lo mejor ahí se toma en consideración, pues para que se le condene al acusado al pago de dicha reparación. Entonces, también se puede coadyuvar claramente y bueno, primeramente ya en juicio se desahogan, como lo dije, los de la fiscalía, posteriormente el asesor, si es que ofreció o se coadyuvó y por supuesto después los de la defensa. El oferente de la prueba establece el artículo 373 en su última parte. Revísenlo y nos dice que las preguntas sugestivas únicamente se permiten a la contraparte. Yo no puedo hacer preguntas sugestivas si yo ofrecí a mi testigo, ¿sí? Si yo ofrecí a Pedro, ¿verdad? Si yo ofrecí a Pedro, pues yo no le puedo hacer preguntas sugestivas. ¿Y cuáles son las preguntas sugestivas? Bueno, aquí ya viene lo bueno, ¿verdad? Porque entonces aquí voy a verificar cuáles son qué son y cómo se utilizan estas preguntas, ¿no? Ha habido casos donde muchos defensores realizan, incluso algunos fiscales también, realizan preguntas en sus órganos de prueba de este tipo y el juez no dice nada. ¿Por qué? Porque si no estaría violentando este principio de la contradicción y el juez no podría objetar. Y aclaro, esto es en el sistema penal mexicano, porque en sistemas europeos, ustedes búsquenle y el juez permite las preguntas que sean. ¿Por qué? ¿Por qué permite las preguntas que sean? Porque dicen en su forma de pensar que se esclarezca el hecho, que el objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. Entonces, cualquier pregunta que se haga, que la responda, porque va a dar una respuesta que va a darle luz al juzgador. En algunos casos, en algunos lugares del mundo. Con nosotros no. Aquí te establece ciertos parámetros y te dice, no puedes hacerle a tu órgano de prueba preguntas sugestivas, es decir, que tú dentro de tu pregunta sugieras la respuesta que quieras, que esperas, ¿no? Pues sí, obviamente resultaría como mucho hacer eso, ¿no? Si se supone que el órgano de prueba presenció algo con sus sentidos, pues entonces tendría que saber a lo que le citaron, ¿no? No tendría que sugerirle la respuesta. Ejemplo, como una primera pregunta sugestiva, ¿qué hizo usted el 22 de abril del 2019? Pues evidentemente es una pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que ese día en particular, que se sitúe en ese día y que me diga qué hizo, ¿verdad? Entonces le estoy sugiriendo, estoy haciendo una situación que no está permitida dentro de la legislación.
si el contendiente, llámese fiscal o defensor, no la objeta, pues entonces ya metieron gol, porque de ahí el testigo pues se va a soltar a todo lo que hizo ese día, ¿verdad? Hay varios tipos de preguntas también. Si voy a hacer yo una pregunta abierta, pues cuidado, porque se me puede salir de control, pero permítame porque ahorita voy para allá. ¿Sale? Entonces, esta pregunta sugestiva, ¿sí? Donde yo sugiero, y se da mucho esta pregunta de que, ¿sabes qué día, tal? Eso de sabes, ya estoy sugiriendo. Es decir, el órgano de prueba debe de contestar, corrijo, el oferente de la prueba debe de hacer referencia claramente a preguntas meramente abiertas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué o para qué, ¿no? Pero no preguntas que infieran la respuesta, que la sugieran. Por eso no están permitidas las sugestivas en el interrogatorio directo. Pero ¿qué creen? Que en el contrainterrogatorio sí se permiten esas preguntas sugestivas. No lo digo yo, lo dice el artículo 373 en su último párrafo. Por eso es importante que verifiquen que estos artículos pues se los tengan pero bien de memoria, porque de aquí es donde vamos a realizar estas objeciones o los tipos de objeciones, ¿no? Y bien, si ustedes verifican el 373, ahora sí, hablando en cuestiones generales, no del oferente de la prueba, sino dirigido a los contendientes técnicos, pues establece que en ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, también conclusivas, impertinentes o irrelevantes o argumentativas, o también de las que pretendan ofender al testigo o peritos, o también preguntas que pretendan coaccionarlo. Sí, grosso modo, bueno, las preguntas que pudieran ser ambiguas, pues es algo que no nos está preguntando en específico. Por ejemplo, es muy común que están en el interrogatorio, preguntan alguna situación, por ejemplo, ¿por qué usted estuvo, por qué le hicieron llegar a esta sala de audiencias? Ah, porque me llegó un citatorio. ¿Y qué decía ese citatorio? Que me presentara a la audiencia. ¿Qué más? Pues obviamente es un motivo de una objeción. Ese ¿qué más? Pues no está haciendo una pregunta, o sea, es una ambigua, ¿qué más qué? ¿No? Una cuestión como muy básica, ¿no? O sea, así como un ejemplo así básico, cuando te dicen estuviste en el banco, ¿no? Entonces, pues no sabes tú realmente en qué banco, existe la palabra, es muy ambigua. Entonces, tiene que ser muy específico para poder dar la respuesta. Y hay veces que, como se hacen las preguntas incorrectas, no permiten a la contraparte que pueda desarrollar bien su interrogatorio, y al final resulta que ya no quiero hacer preguntas y el órgano de prueba no dijo nada. ¿Por qué? Porque no hizo las preguntas de la manera correcta, ¿no? En este caso, alguna pregunta poco clara que pudieran realizar, pues son esas preguntas que a lo mejor no están como enredadas, no entiendo, ¿verdad? Por eso también el órgano de prueba se le dice, si usted no entiende, dígalo, ¿no? Que no entiende, para que le repitan la pregunta. Cuando se advierte alguna de las partes que es una pregunta poco clara, se objeta, objeción, señoría, y el juez va a decir, motive su objeción. La pregunta es poco clara. Normalmente lo que los jueces hacen es preguntarle al testigo, testigo, ¿entendió usted la pregunta que le está realizando la contraparte? Bueno, la defensa. Y el testigo va a decir, no la entendí. Al lugar, a la objeción, reformule. ¿Sí? Entonces, muchas veces, para tener certeza que realmente fue poco clara, la mayoría de las veces los juzgadores preguntan al testigo si entendió o no entendió la pregunta, o de inmediato el testigo dice, sí, es que no lo entiendo, reformúlela. ¿Sí? En caso de las preguntas conclusivas, llenan un cúmulo de ideas las partes, alguna de las partes, y concluyen algo, ¿no? Por ejemplo, es muy común cuando los peritos, ¿no? A lo mejor hasta los respondientes, que llegan en un primer contacto cuando no se trata de un delito flagrante, y narran, ¿no? Que al ir circulando en avenida tal, en un determinado horario, nos hacen el llamado, que nos traslademos a determinado lugar porque a lo mejor hay una persona sin vida, ¿no?
procedemos a llamar a servicios médicos y ellos establecen que efectivamente no cuenta con signos vitales y hacemos el llamado a la Fiscalía de Homicidios, ¿no? Llegando el policía de investigación de nombre tal, tal, tal. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace la contraparte? Usted refiere que le hacen llamado vía radio, ¿cierto? Sí. Usted refiere que llegó a determinado, ¿cierto? Sí. Cuando usted llegó ya estaba el cuerpo sin vida, ¿cierto? Sí. Usted cuando empieza a llenar un cúmulo de ideas, entonces usted no puede determinar que la persona que está detrás del cristal privó de la vida a dicho sujeto, ¿cierto? O sea, te llevan al órgano de prueba a que haga manifestaciones, ¿sí? Con tus propios argumentos que en este caso es muy parecida a las argumentativas. En este caso yo estoy concluyendo, no estoy argumentando, estoy concluyendo una hipótesis, ¿sí? Y que quiero que el órgano de prueba me lo diga, ¿sí? Y por eso lleno ese cúmulo de ideas y que el órgano de prueba como su análisis, no, pues a mí no me consta. Bueno, y la pregunta sería más directa, ¿no? Oiga, ¿usted vio quién privó de la vida a la persona? Sí, porque la contraparte puede hacer preguntas sugestivas. No, yo no vi. Ah, bueno, entonces, ¿para qué hacer este tipo de preguntas, ¿no? Preguntas argumentativas, de igual manera, un cúmulo de argumentos que yo hago, por ejemplo, a lo mejor pueden ser con los peritos, ¿no? Con los peritos normalmente, cuando son peritos en materia de criminalística, realizan diversas actividades, entre ellas una mecánica de hecho, ¿no? Y entonces puede ser que la defensa le pregunte, usted manifiesta que realizó análisis de los elementos objetivos, subjetivos dentro de la carpeta de investigación y que en sus conclusiones usted precisa que imposiblemente pudo privar de la vida a tal persona, fue el ahora justiciable. Pero a usted no le consta, ¿verdad? Bueno, o sea, estamos haciendo una argumentación, pues si el testigo ya lo dijo, en este caso el perito ya lo refirió, pues evidentemente pudiera ser, entre otras, también pues una pregunta impertinente. Estas preguntas impertinentes son un ejemplo cuando son repetitivas, ¿sí? O irrelevantes, ¿no? Son repetitivas, esa pregunta es irrelevante puesto que ya fue contestada, ¿no? Y corrijo, impertinentes porque no tienen nada que ver con el hecho, ¿no? Con lo que ha narrado el perito no tiene nada que ver, con lo que ha narrado el órgano de prueba no tiene nada que ver y por eso resultaría a lo mejor que realiza de manera impertinente, ¿sí? Corrijo, irrelevante y la impertinente precisamente pues ya lo respondió en algún momento y por qué le vuelve a preguntar. Es claro que la idea de la contraparte es que el testigo cause confusión para que su respuesta sea una diversa. Por eso es importante conocer este tipo de interrogantes, este tipo de objeciones. Y bueno, pues no podemos ir tan lejos en unas preguntas que puedan ofender a los testigos o a los peritos. Incluso ha habido situaciones donde pretenden hacer parecer que el perito no tiene conocimientos suficientes, no tiene estudios, a pesar de que ya dijo que tiene todos sus estudios, pues tratar de evidenciar lo contrario, ¿no? O casos también donde los testigos fueron servidoras públicas, servidoras sexuales, corrijo, servidoras sexuales, en las cuales les hacen preguntas como que ya no tienen que ver con el hecho, ¿no? O sea, que pueden ofender su integridad o su sexualidad y que son motivo de también una objeción. Sí, entonces esta dinámica de preguntas se tienen que dominar de cierta manera para poder decírselo al juez, porque cuando hay una objeción, lo primero que hace el juez es funde y motive su objeción, por favor, defensor o fiscal. Y entonces yo voy a decir, o van a decir, qué tipo de objeción es. Y si no es la correcta, bueno, el juez tomará las situaciones y él posiblemente pudiera decir, no es lo que dice la fiscalía, pero sí es un motivo de objeción porque es una diversa, ¿no? La que el juez considere. En sí, por su propia naturaleza, el juez no puede objetarlos, sigo insistiendo. Ha habido casos en los que sí, en los que el juez dice que no es procedente la pregunta sin necesidad de preguntarle al defensor. Esos también pues son criterios que se van tomando porque el juez lo que pretende, recordemos que tiene que cumplir a cabalidad lo que establece el artículo 20 constitucional en su primera hipótesis.
que lo es el esclarecimiento de los hechos, y con eso se basa el juez para poder allegarse de datos que esclarezcan el hecho, no demostrar la inocencia ni la culpabilidad, sino que esclarezcan de manera clara y precisa el hecho. Y si la pregunta que está haciendo la fiscalía o el defensor pudiera darle luz al juzgador, pues va a permitir que se realice esa pregunta, ¿no? ¿Para qué? Para que le quede claro al juzgador esta situación. Muy bien, entonces recordemos que este tipo de preguntas con todos los órganos de prueba, testigos y peritos se realizan. Se deben de allegarse, se debe de cumplir esas formalidades. También no debemos dejar pasar que esta dinámica se tiene que cumplir a cabalidad. ¿A qué voy con esto? Que a veces se sale o se intenta salir de control alguna de las partes. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no realizan preguntas, sino más bien están complementando la información. También ha sucedido donde los testigos están diciendo una cosa, están deponiendo su testimonio y ya sea el fiscal o el defensor complementan eso. O sea, ya no realizan preguntas, no debemos de dejar pasar que es un interrogatorio, es un contrainterrogatorio. Cuando el órgano de prueba deja de hablar, el fiscal o la defensa o el asesor debe de preguntar, ¿sí? No puede suponer el defensor o el fiscal por ningún motivo. Ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, que estuviera el testigo exponiendo, me regreso al policía primer respondiente y que yo en lugar de preguntarle le diga, bueno, entonces usted después de que llamó a los paramédicos, después ya se fue a la agencia del Ministerio Público a rendir su entrevista, ¿o qué hizo? ¿No? O sea, estoy complementando, estoy haciendo preguntas sugestivas, estoy dando un complemento a su entrevista. No, no es para platicar con el órgano de prueba. Termina de contestar la pregunta y le vuelvo a preguntar si es un interrogatorio. Si es un contrainterrogatorio, pues entonces la defensa tendrá que hacerlo o dependiendo quién haya ofrecido el testigo, ¿no? Ahora, hablamos de las fases. Fíjense cómo ya hablamos del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Entonces, cuando el defensor ya realiza su contra, sí, se le da el uso de la voz a la fiscalía para que vuelva a interrogar a su órgano de prueba. Sí, entonces, en esta dinámica a veces se confunden porque pretenden hacer en esta interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio. En este reinterrogatorio pretende la fiscalía que ya puede realizar preguntas sugestivas y no es así, aunque fuera el caso igual de la defensa, no puede realizar preguntas sugestivas tampoco porque es el oferente de la prueba. ¿Sí? El oferente de la prueba no puede realizar ni en el reinterrogatorio preguntas sugestivas. Y ojo, mucho cuidado porque el reinterrogatorio únicamente se pueden hacer preguntas respecto de lo que el defensor acaba de preguntar. Es decir, oye, es que se me olvidó preguntarle una cosa, ahorita se la pregunto, no puede ser así. Por eso tenemos que estar bien abusados en esta dinámica. Porque, señoría, no es tema de lo que el defensor ha preguntado. O sea, el Ministerio Público está incorporando información que no hizo en su momento. El reinterrogatorio es exclusivo de las preguntas que hizo la defensa y que respondió el órgano de prueba. Solo de lo que el órgano de prueba ha dicho y lo que yo he preguntado es de ahí de donde puede reinterrogar esta persona. ¿Sí? Entonces, también debemos de tener mucho cuidado y, por supuesto, en el contrainterrogatorio es lo mismo. Solamente de las preguntas que realizó la fiscalía puede realizar preguntas por última vez, en este caso la defensa. Ahora bien, cuando ya terminan de esta dinámica, el juez les pregunta si desean liberar al órgano de prueba. Si ya se puede liberar. Primeramente, al oferente de la prueba es a quien le pregunta que si ya lo puede liberar, en dado caso que no, diga, no, señoría, permítame, me surge una nueva pregunta, ¿no? Ah, bueno, entonces esa nueva pregunta, ¿con qué se va a basar? Ah, bueno, con lo último que refirió el defensor, pero muchas veces
no nos percatamos de eso y dejamos que pregunte lo que quiera y bueno, pues ahí ya, ahora sí que el testigo dijo lo que no queríamos que como contraparte dijera, ¿no? Entonces tenemos que estar muy abusados en esta dinámica de el interrogatorio y contrainterrogatorio. Y ya para finalizar, como les había comentado, estas fases, puede ser que el juez haga preguntas, ¿no? Por alguna situación que tenga alguna duda, puede ser a lo mejor, insisto, un perito, o a lo mejor pueda ser un testigo, algo que se allegue para darle luz al juzgador en y pueda él exponer su situación, ¿sí? Entonces, veo que hay muchas manitas levantadas, me parece algunos mensajes, sí, voy a dar unos minutitos para contestar sus preguntas y si les parece bien, ya terminando sus preguntas, pasamos a a la dinámica del artículo 376 para poder establecer cómo se supera una contradicción, cómo se evidencia, cómo se apoya la memoria y cómo se hacen aclaraciones pertinentes. ¿Le parece bien, maestra? Claro que sí, invitamos a todos los participantes que deseen hacer alguna pregunta en los temas que lleva expuestos el maestro. Podrían levantar la mano para poderles aperturar su micrófono sin ningún problema, o si no, en el caso, pues en el chat lo pueden hacer y él lo podrá exponer. Gracias. Muchas gracias. Bien, de momento veo en el chat nada más de los artículos, sí los repetí. Me parece que en tiempo y forma los repetí, pero de nuevo, 372, 73 y 76. Y también de una vez me adelanto, para la incorporación de los medios de prueba, vamos a tener, corrijo, la incorporación, sí, de documentales, de evidencia material, de los discos, todo eso es el 380, 83 y 86, ¿sale? Y 85. Un libro con detalle de las técnicas de litigación que realiza en la etapa intermedia y en el interrogatorio, contrainterrogatorio, ya que el Código Nacional no lo menciona, pero los jueces de control, enjuiciamiento lo exigen. Sí, mira, en los libros realmente sí te maneja algunas dinámicas del interrogatorio. Sin embargo, esto pues es como con la práctica, ¿no? O sea, con la práctica se va desarrollando esta dinámica. Sin embargo, si hay un libro por ahí, ahorita les paso por conducto de la maestra el título para que puedan ustedes también apoyarse en sus asuntos, ¿sale? Ejemplos de preguntas no subjetivas, o sea, como debe preguntar y contrapreguntar. Bueno, las preguntas no son subjetivas, son sugestivas, y la sugestiva viene de la situación de sugerir algo. Yo te voy a sugerir la respuesta, ¿sale? Entonces, un ejemplo de cómo no deberíamos de preguntar, como se los comenté, si yo soy el oferente de la prueba, ¿sí? Entonces yo voy a preguntar qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Una pregunta muy común que se le hace a las partes, pues es, explíquele al señor juez por qué motivo está usted presente en esta audiencia, ¿no? Esa pregunta no es sugestiva, no estoy sugiriendo nada con relación al hecho. Aclaro, ¿eh? Solo estoy diciendo que le diga al juez por qué motivo está aquí. Ah, porque me llegó un citatorio, pero aclaro. Los testigos no se mandan al campo de batalla así nada más porque sí. Los testigos se preparan, ¿no? Se establecen, ¿sí? Entonces, vamos a irlos viendo poquito a poquito, pero los testigos tienen que saber por qué está ahí, ¿no? O sea, no le podemos, como ustedes como defensores, decirle, no, pues ve y ahí habla de lo que tú quieras. No se puede. Ahora, un poquitito, preguntas abiertas. Si se me pasa, por favor, ahorita me escriben ahí, maestro, las preguntas abiertas, ¿no? Pues estoy leyendo sus comentarios. Las preguntas abiertas puede ser que los metan en problemas, ¿eh? Entonces, ahorita les digo por qué. Los artículos son del Código Penal federal, no. Los artículos que les acabo de referir vienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sale? Descárguenlo, descarguen
sus códigos, o si no, si ya lo tienen, nada más vayan subrayando estos numerales que les voy diciendo, les va a servir de mucha práctica, y ya llevamos subrayados el 372, el 373, por favor también subrayen el 374, que también les va a servir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera participar, preguntar, alguna duda? Pueden levantar su mano o realizar la pregunta en el chat, aquí en la plataforma, yo lo puedo verificar. ¿Cómo se incorpora un documento? Una vez me pasó que el juez me pidió cuál iba a ser el medio de incorporar. Bueno, nada más aclárame. Ya estando en la audiencia de juicio oral, ¿te refieres de cómo ponérselo a la vista o te refieres en la intermedia? Nada más eso. En la inicial, ok. Bien, la siguiente pregunta es, ¿puede hablar de cómo desvirtuar un perito? Sí, claro que sí. ¿Testigo hostil? Claro que sí. Entonces, nada más para darle respuesta a la pregunta inicial. Quiero pensar que estamos hablando de la duplicidad del término constitucional, en donde tú te basas en esa oportunidad que te da el 314 y 315 del Código Nacional para poder ofrecer datos y medios de prueba. ¿Sale? Bueno, ahí las reglas te establece ese numeral, ese 315 y 14 te arrojan directamente al artículo 370, 71, 72, 73, 74, 75, 76, hasta el 86, ¿sí? Porque todas esas son las reglas de juicio oral. Todas esas son las reglas de juicio oral, ¿sí? Entonces, regresamos. Para poder ofrecer una documental, es forzoso tener un testigo de acreditación, ¿sale? ¿Quién es tu testigo de acreditación? Creo que me dijiste que era un documento, ok. Vamos a suponer que es una carta de recomendación, invento, ¿no? Una carta de recomendación, o a lo mejor quiero acreditar la necesidad de cautela y un comprobante de domicilio, ¿no? Entonces, estos documentos, yo necesito un testigo de acreditación. Es decir, ¿quién me va a referir de estos documentos? La existencia de estos documentos, ¿quién te los va a referir? ¿Ok? Me los va a referir la mamá del imputado. Ejemplo. ¿Ok? Entonces tendría yo que ofrecer a la mamá del imputado, ¿verdad? Para que pudiera ir. ¿Y por qué les digo que preparen al testigo? El testigo debe de estar preparado, la mamá del imputado debe de estar preparada, porque le van a decir, señora, no se le olvide hablar de la carta de recomendación y también no se le olvide hablar del comprobante de domicilio. Entonces ustedes tienen que estructurar de qué manera va a decir su declaración la señora en frente al juez. Es complicado porque en esta duplicidad del término se ofrecen los medios de prueba, pero están sujetos a debate. O sea, no es de que ya te los ofrezco y ya, no. Debe de tener una pertinencia y el juez determinar la idoneidad de ese medio de prueba, ¿sí? O en este caso, dato de prueba. Entonces, la pertinencia tiene que ver qué voy a acreditar con esta carta y con esto. Bueno, voy a acreditar que no se va a sustraer a la acción de la justicia, puesto que tiene un trabajo estable y tiene un domicilio fijo. Y por lo tanto, entonces, una medida cautelar diferente sería suficiente. Ejemplo, algún delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, mi testigo de acreditación, ¿quién va a ser? La mamá. ¿Cómo lo voy a incorporar y cómo va a ser desahogado? ¿Sí? Bueno, se va a incorporar por conducto de la mamá del imputado, de nombre tal, ¿sí? Mismo documento que será incorporado en términos de lo que establece el artículo 380, 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mediante la proyección, ¿sí? Por los medios electrónicos de este juzgado y mediante
la lectura, uno, total o en la parte conducente. ¿Qué es lo que va a hacer la señora? ¿Sí? Ah, no, la parte conducente, es decir, lo que yo le diga nada más. Señora, ¿qué dice arriba? Ah, dice CFE. ¿Eso qué significa? No, pues un recibo de luz. Señora, ¿qué nombre tiene ese recibo de luz? No, pues Pedro. Ah, ok. ¿Quién es Pedro? Ah, no, pues es mi pobre, previamente ya hablamos de él, ¿no? Por ser de acreditación. Entonces, ok, señora, ¿qué dirección tiene? Ah, no, pues calle cerrada tal, manzana tal, de Ciudad de México, donde sea. Señora, en ese domicilio, ¿quién vive? Ah, no, vive mi hijo Pedro. ¿Desde cuándo vive su hijo ahí? No, pues ya toda la vida, pues ahí hemos vivido de por vida, esa casa me la dejó mi papá y ahí hemos vivido toda la vida, incluso él vive con su esposa y sus hijos. ¿Sale? Así es como pudiese incorporarse dicho documento y que la testigo refiera la importancia de ese documento, pero para poderse ofrecer necesita entrar a debate. Y en ese debate es donde a veces no nos lo dejan incorporar porque no sentamos de cierta manera como lo dicen, yo no estoy de acuerdo con esa palabra, no se sientan, no están sentadas las bases. Y por eso precisamente no se admiten ciertos documentos porque no refiere las vías de incorporación y cómo va a ser su desahogo, ¿no? De estas documentales. Entonces son varias cosas las que se tienen que hacer. Con los videos es lo mismo. Nada más en los videos hay que verificar la procedencia de dicho video, ¿no? Ah, bueno, es del teléfono celular de quién, de la mamá, igual del imputado. Ah, bueno, ya estamos viendo de dónde se extrajo dicha información. Lo idóneo era que un perito lo hubiera hecho, bueno, por tiempo y por dinero no lo hizo, pero no quiere decir que ese video lo sacaran de mi teléfono, ¿sí? Entonces, también se advierte que la pretensión, ¿no? Que quiere realizar el órgano de prueba. Pero bueno, ¿puede hablar cómo desvirtuar un perito? Sí, mira, el perito normalmente pasa mucho cuando se ofrecen peritos por parte de la defensa. Sí, los peritos en psicología, sí, es común, o cualquier perito que ustedes ya lo acomoden ahorita, pero ejemplo, ofrezco yo una pericial, o como Ministerio Público emite la pericial y refiere que sí tiene afectación psicológica X, ¿no? Son cuestiones técnicas. Y ustedes, o como defensores, ofrecemos una pericial en psicología que yo contraté a un perito. Y entonces este perito manifiesta que al realizar un análisis de la carpeta, ¿sí? Pudo percatarse que no es cierto, que no tuvo afectación psicológica. ¿A quién le va a creer el juez? Pues el juez no le va a creer a nadie, tienen que hacer un interrogatorio. ¿Y cómo voy a interrogar? Fácil, al perito de la defensa. Perito, usted dice que no tuvo afectación psicológica, ¿cierto? Sí. Ok, perito, ¿usted tuvo a la vista a la víctima? No. ¿Entrevistó usted a la víctima? No. Entonces, ¿de dónde se basó usted para poder decir que no tiene afectación? De las entrevistas y del mismo análisis que otro perito hizo. Perito, usted, si ya hay un perito en psicología, ¿cómo es posible que tengan una perspectiva diferente? Otro perito, ¿no? Porque, y empieza a hacer sus argumentos, ¿no? Perito, usted hubiera sido diferente su dictamen si hubiera entrevistado usted a la víctima, ¿le hubiera servido de más de haber entrevistado en persona a la víctima? Pues digo que el perito conteste que no, no me hubiera servido, ¿por qué no, perito? Y entonces empieza a desvirtuar lo que el perito dice, o sea, resultaría ilógico que diga no, o sea, es mejor leer lo que está en la carpeta que entrevistar a la propia víctima. Solamente los jueces se basan con las máximas de la experiencia, ¿verdad? Y ahora con esta modificación a la prueba, la valoración probatoria, ¿sí? Esta libre y lógica, pues esto deja mucho que desear y por supuesto lo toma en consideración el juez. Testigo hostil, por supuesto, el testigo hostil es a todo aquel testigo que no quiere decir nada. Vamos a suponer, sucede pues, relativamente en asuntos, por ejemplo, cuando son violencia familiar o son tentativas de algo y después son problemas de pareja, en algunas ocasiones ya pues, se perdonan, ¿no? De cierta manera, o algún testigo que es amigo de la persona y cuando va a juicio refiere no sé nada, ¿no? Oiga, yo vengo aquí porque me llamaron y me iban a multar y me iban a arrestar, pero yo no sé nada.
Ah, no sabe nada, ¿no? ¿Conoce a la persona que está detrás del cristal? No la conozco. ¿Usted ha rendido alguna entrevista al Ministerio Público? No, nunca. ¿Usted, no? ¿Por qué está aquí? Ah, pues me mandaron llamar. ¿Por qué? No sé. O sea, no sabe nada. Entonces, señoría, en términos de lo que establece el artículo 375, le solicito me permita, ¿sí? Me permita hacer interrogatorio como testigo hostil en virtud de que el órgano de prueba pues ha rendido entrevistas que obran dentro de la carpeta de investigación, pero refiere que no sabe, ¿no? Y que no, nada. Entonces, se hacen las preguntas sugestivas y de ahí parte todo. ¿Qué hizo usted el 10 de junio del año tal? Ah, no, no sé, no me acuerdo, ya pasó mucho tiempo. Ah, ¿no te acuerdas? Pues te apoyo la memoria, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos para allá. Eh, ¿Qué preguntas se le pueden hacer al perito en ambos tiempos? No, no entendí. En ambos tiempos. ¿Cómo presento los chats de WhatsApp? De la misma manera, imprimes tu captura de pantalla, ¿sí? Y en la intermedia la ofreces como 2 o 3 capturas de pantalla de WhatsApp, ¿sí? Dices la pertinencia de esa captura, cómo lo obtuviste, y en el debate se va a advertir que es procedente y posteriormente ya lo ofreces en términos de lo que establece el 380 y 83, sin mayor problema. Es lo que vamos a ver ahorita, ¿sale? No me adelanto. Ok, fue un contrato de arrendamiento y llevó al arrendador. Sí, así de esa manera solicitas que se interrogue como testigo hostil. Hay un lapso de tiempo para que el defensor haga preguntas al medio de prueba o testigo. Me imagino que ya estando ahí el testigo en la audiencia, ¿no? O sea, ya estando ahí, si tiene un tiempo, sí, debe ser rápido. Si no, el juez le va a llamar la atención. Sí tiene un espacio para platicar si va con su politigante, le da un espacio de segundos, 10 segundos, si no, el defensor va a interrogar o no, y lo presiona hasta que refiera. No tiene todo el tiempo que quiera. ¿Cómo se incorpora un documento público? De la misma manera, como ya lo referí, primero testigo de acreditación, con qué lo vas a acreditar y ya con eso lo incorporamos, como ya se los expliqué. Con un órgano de prueba desahogas varias documentales, por supuesto, nada más que en la intermedia tuviste que haber ofrecido todas tus documentales y las tuvieron que haber admitido para poderlas desahogar ya en la audiencia. Nada más precisas ya en la audiencia de juicio cuál va a ser el orden en las cuales van a ser desahogadas. Son como las placas fotográficas. Si hay placas fotográficas, si son 50, sin problema, se reproduce el disco, nada más hay que organizarlo, ¿no? Es posible incorporar una prueba material ya en juicio oral si cuando se ofreció la misma no se dijo porque el testigo se iba a llevar a cabo. A ver, otra vez. Incorporar una prueba material ya en juicio oral si cuando se ofreció la misma no se dijo porque el testigo se iba a llevar a cabo tal incorporación. Bueno, me quedó un poco duda esa pregunta. Sin embargo, lo que no está en el auto de apertura no se puede admitir, ¿sale? Si no se ofreció en la intermedia, ya no, y menos la evidencia material, a menos que lo ofrezcas como prueba nueva y de ahí se desprenda esa evidencia o esa situación, pero lo veo muy complicado. ¿A qué preguntas se le podría hacer al perito en el interrogatorio y contrainterrogatorio? Ya di un ejemplo. Sí, ya, gracias. No se debe asegurar un teléfono donde se sacan los chats para efectos de que no se modifique. Sí, eso depende de su teoría del caso. Si la fiscalía, ese teléfono celular, le va a servir a ella, a la fiscalía, sí, pues por supuesto lo va a asegurar y lo va a mandar a la CIA para que le extraiga todo y posteriormente exponerlo en juicio. Pero si ese teléfono es de la mamá del imputado y con eso pretenden ustedes acreditar ciertas cosas, tienen 2 opciones. Antes del cierre de investigación complementaria, pueden pedirle mediante un oficio dirigido al Ministerio Público que se realice la extracción de dicha información dentro del teléfono y que se le haga llegar a las partes para que posteriormente ustedes expongan lo que a su derecho convenga.
Sin embargo, recordemos también que existe el principio de la adquisición de la prueba. Este principio hace referencia a que, bueno, teniendo la prueba, la gente del Ministerio Público la puede utilizar en su contra todo el contenido, ¿sí? Entonces, por eso resulta como complicada este sistema porque el Ministerio Público sí se tiene que destapar por completo, ¿eh? O sea, desde la etapa de investigación hasta el cierre de investigación complementaria, en el descubrimiento probatorio entrega todo el fiscal, no puede esconder nada. Sin embargo, el defensor sí puede esconder lo que crea que le va a perjudicar. Ay, el Ministerio Público no pidió unos videos de tal lugar y el de ahí es mi amigo. A ver, vamos a ver si nos los da. Y en los videos se advierte una situación que va a perjudicarlos como ustedes, como defensores, pues mejor no se lo doy, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que tienen los defensores. A pesar de que el 1373 no se encuentran las preguntas repetitivas, si las llegan a hacer, ¿se puede objetar? Claro que sí. Yo las justifico como una pregunta irrelevante porque pues ya fue contestada, ¿no? Ya no tiene nada que ver, ya se respondió. ¿Qué valor se le da a una prueba incorporada por lectura, por fallecimiento del testigo? Pues se le tiene que dar la valoración tal cual, como si el órgano hubiera ido, porque pues para ello tiene que exhibir y demostrar fehacientemente que el testigo ya no vive. Entonces sí se le da esa valoración tal cual. Un psicólogo del MP, ya que determinó que hay violencia familiar, es difícil o prácticamente imposible. No creo que sea complicado, nada más que sí yo recomendaría que cuando contraten a sus testigos, corrijo, a sus peritos, pues sí tengan contacto con la víctima y que den argumentos sólidos para que creen convicción en lo que, en su dictamen, ¿no? En la pregunta que hizo usted el día 12 de enero del 2011 a las 2:30 podría ser cerrada y no sugestiva en virtud de que solo está limitando la respuesta. Bueno, dando respuesta a MRDR, no coincido con tu observación. Si es una pregunta cerrada, evidentemente es una pregunta cerrada. Vamos a ir a ver ahorita lo que son preguntas cerradas, preguntas abiertas, que son completamente distintas a las preguntas sugestivas. Sí, las preguntas sugestivas sugieren, ¿sí? Una respuesta y en esa pregunta tú ya estás sugiriendo días y horas y años, le estás diciendo al testigo exactamente qué día, qué hora y qué año sucedió algo. Nada más que me diga qué. Es como si te dijera ayer a la 1 de la tarde qué hiciste, ¿no? Entonces es como difícil que se pueda permitir esa pregunta, ¿no? ¿Qué libros recomienda para seguir aprendiendo? Claro que sí, aquí el Colegio de Estudios Multidisciplinarios les hace llegar todo ese material. Ya vi también que lo publicaron aquí en el chat. Muchas gracias para que ustedes también se puedan seguir preparando. Se puede promover un incidente de nulidad de juicio oral de una prueba ya admitida en etapa intermedia por haber sido obtenida con violación a derechos humanos. En el juicio oral. Híjole, pudiera ser que sí, ¿eh? Pudiera ser que sí. Pero yo creo que la parte esencial donde debió de haber sido es en la intermedia. Sin embargo, no lo dejo pasar, ¿eh? Yo creo que sí resulta procedente. Si yo como defensa quiero ofrecer una pericial para acreditar que el imputado no es violento, pero ya el de la fiscalía dice que hay un daño y el del imputado dice que es agresor de violencia, si yo presento a mi perito que se le hizo valoración a mi imputado y dice que no es violento, pero la fiscalía dice que sí, bueno, en esa situación recordemos que deben de dar argumentos sólidos, porque el perito dice que su perito, una cosa es lo que diga el perito de tu imputado, pero tu perito, ¿qué dice de la víctima? Esa sería como la pregunta al aire, ¿no? Si tu perito analizó a la víctima, ¿qué dice de ella? ¿No? Para que pueda ser como ponderado. Pues obviamente te va a decir una cosa del imputado, pero ¿qué dice de la víctima? No me aparece el libro para seguir aprendiendo más sobre este tema. Ok, ahorita se los hacen llegar. Es que la víctima no se deja analizar. Bueno, ustedes pueden solicitar audiencia ante el juez de control, ese es su derecho, ¿sí? Para que puedan realizarlo. Si el imputado solicitan una situación, por ejemplo, una toma de muestra del imputado
donde yo supuestamente supongo que el imputado realizó conductas sexuales a una persona, pues entonces le voy a tomar fluidos biológicos, pero él no quiere, ¿qué hago? Pues se lo pido al juez. Y dependiendo mis argumentos, me autoriza forzosamente que me dé los fluidos biológicos. ¿Cómo atacar un video de almacenamiento en USB que se incorporó sin testigo de acreditación? Lo presenta un testigo, pero no demuestra su procedencia ni siquiera su existencia. Regreso a lo mismo, si fue admitido en la audiencia intermedia, en etapa de juicio oral, deberá ser proyectado conforme está en el auto de apertura a juicio oral. Debió de haberse debatido en la audiencia intermedia dicha ilicitud, de acuerdo a lo que establece el artículo 346, si hubo alguna de esas hipótesis, pues por supuesto no debió de haber sido admitido. ¿Sale? Dice, dan diplomados, me gustaría aprender todo esto si lo dan presencial. En un momento más les van a dar información al respecto, por supuesto que sí, dan todo este tipo de capacitaciones. Veo una manita arriba de Inan Romero, ¿algo quieres comentar? Sí, así es. Adelante. En el caso de cómo se ofrecen las pruebas de refutación que deriva de un interrogatorio como prueba superveniente, por decirlo así. Ok, la prueba de refutación viene aparejada con la prueba nueva. Para que se pueda dar la prueba nueva, se requiere agotar el desfile probatorio, es decir, ya pasó la fiscalía, ya pasaron los órganos del asesor jurídico, ya pasaron los de la defensa. Cuando ya pasan todos los órganos de prueba, el juez, de manera obligada, tiene que preguntarle a cada una de las partes, previo a que se emitan alegatos de clausura, cede el uso de la voz a la fiscalía para efecto de que manifieste si tiene prueba nueva o de refutación. Por lo tanto, ahí es el momento, ¿no? Yo como fiscal, bueno, no, yo no tengo prueba nueva. Este asesor, no, yo no tengo. Defensor, sí, señoría. Sí tengo como prueba de refutación el dictamen en materia de psicología emitido por el perito de nombre tal. Dicha pericial será ofrecida en términos de lo que establece el artículo 371, 73, 76, así como el 80 y 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales mediante interrogatorio directo que realice esta fiscalía. Tiene carácter de prueba de refutación en virtud de que el agente del Ministerio Público realiza manifestaciones su perito con relación a la afectación que ha tenido de manera psicológica la víctima. Sin embargo, le hago el conocimiento que mi perito en la materia también ha realizado un análisis con relación a dicha pericial y a dicha víctima y la situación y las conclusiones que expone dicho perito de esta defensa son diversas a las que opone, a las que depone la pericial de la fiscalía. Es por lo tanto que solicito, señoría, que se me tenga por admitida dicha pericial. Y bueno, en ese momento se ofrece. Si en ese momento entran a debate, adelante. No pueden entrar a debate en ese momento. ¿Por qué? Porque va a dar el uso de de la voz a la fiscalía. Fiscalía, señor juez, es evidente que se acaba de pronunciar respecto de dicha prueba de refutación, por lo tanto, entonces solicitaría que me corra traslado de dicho dictamen que está haciendo manifestaciones para poder yo debatir al respecto. Entonces, lo que va a hacer el juez de juicio, lo que va a hacer es suspender la audiencia para efectos de que se corra traslado a la fiscalía y puedan debatir respecto de ese dictamen y se vea la admisión del mismo. Si se admite ese dictamen, pues en ese mismo momento puede pasar el perito, ¿eh? Ya traiga su perito si quiere y de una vez que pase, ¿no? Si es que se admite. Las pruebas de refutación normalmente puede ser un perito o también puede ser un testigo, o sea, no hay problema, ¿no? La idea, como dice, prueba de refutación es refutar lo que la fiscalía le está atribuyendo. En este caso, entonces, sería como la pericial se ofrece de esa manera, igual que la prueba nueva, nada más que tiene características distintas, ¿no? Eh, Muchas gracias, maestro. sí, a ver, déjenme ver si hay más preguntas. Es que veo aquí dos chats, ya me confundí. Pero bueno, los alegatos de apertura se pueden considerar como prueba de salida de juicio, ¿no? Los alegatos de apertura únicamente, como les dije, la expresión que se tiene, sí, la promesa que se va a hacer para juicio. ¿Sale? Bien, entonces creo que ya contesté todas las preguntas.
No sé si alguna se me fue. A ver, nada más contesto la última para continuar, ¿no? Y al finalizar la sesión les contesto las que hagan falta. Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado. Su nulidad debe ser declarada. Ah, ok, es una, es como una opinión, ¿no? Como, sí. Entonces, continuamos. No hay más preguntas. Continuamos. Entonces, ¿les parece bien si nos situamos ahora en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Sale? Este código establece, de cierta manera, técnicas también y nos dice, fíjense bien que este artículo dice lectura para apoyo de memoria, para demostrar o superar contradicciones en la audiencia. Pues es que si es un hecho de hace 3 años, o sea, mi testigo no se va a acordar, o sea, a ver, acordémonos de una matrícula de un carro, ¿no? O acordémonos de un número de serie de un teléfono, no sé, cosas como complicadas, pues no se puede. La legislación prevé esa situación y dice, bueno, puedes apoyarle la memoria a tu testigo, pues para que te diga, ¿no? Lo que es, por ejemplo, y oiga, ¿y cómo iba vestido el sujeto que supuestamente la despojó? No, pues no me acuerdo, ¿no? O sea, ya pasó mucho tiempo, en este momento me acuerdo. Ahorita les voy a decir cómo sentar bases, ¿sí? Ahora, para evidenciar una contradicción, pues es la parte contraria cuando me toca el contrainterrogatorio. Yo le hago preguntas al órgano de prueba. Digo, usted manifiesta con su defensor que estuvo en calle Emiliano Zapata, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Entonces, son argumentos que yo tengo que decir en ese momento para evidenciar una contradicción y solicitarle al juez que me permita subrayar la parte inconducente para efecto de evidenciar esa contradicción ante el juez, que no es en ese lugar donde él dice, o sea, que ahí en ese momento está diciendo, porque en su entrevista dijo que era otro lugar. Entonces, evidenciar contradicción o superar contradicción, el testigo que yo ofrecí a mi testigo y se equivocó. Dijo que no era la calle Emiliano Zapata, dijo que era otra. No te preocupes, ya me di cuenta, entonces supero la contradicción y le digo al juez, señor juez, se equivocó mi testigo de calle, permítame corregirlo. No voy a inventar, aquí está en su entrevista. Para esos 3 ejercicios, sí es obligatorio sentar bases. Y eso de sentar bases se ha ido, eh, con el tiempo, se ha ido haciendo costumbre. Sin embargo, si ustedes buscan el Código Nacional, no establece como, o sea, el Ministerio Público, artículo 300 y tanto, o defensor o las partes deberán sentar bases. No dice, tampoco dice sentar las bases es esto y esto. Es una práctica que se ha ido dando, que desde mi punto de vista resulta ser inapropiado, ¿sí? Sin embargo, poco a poco vamos a ir quitándonos términos, es lo mismo, son cuestiones de términos, pero ¿qué significa esta palabra de sentar las bases? Esta palabra no es otra cosa, sino que significa hacerle del conocimiento a las partes, pero sobre todo al juez, que existe una entrevista realizada por el órgano de prueba. Eso es sentar las bases. Con el contrainterrogatorio o bien el interrogatorio, con esta dinámica demuestro a su señoría que sí, el testigo que está ahí sí dio una entrevista. Porque si yo no digo que dio una entrevista, pues yo no voy a poderlo subrayar porque va a decir el juez, bueno, ¿y dónde vas a subrayar si nunca me has dicho que hay alguna entrevista que subrayar? ¿Verdad? Entonces, sentar las bases, grosso modo, significa hacerle del conocimiento al juez que hay una entrevista y que esa entrevista la emitió ese testigo. Y que es ahí donde le voy a subrayar y le voy a pedir, por favor, que me diga lo que está subrayado, ¿verdad? Dependiendo los jueces, porque la dinámica varía un poquito, que les voy a decir a continuación. Entonces, no sé si quedó claro lo que es este ánimo de sentar bases, ¿no?
Posteriormente, entonces, yo con el interrogatorio tengo que sentar bases y cómo se hace en la práctica. Es simple, nada más tengo que preguntarle al órgano de prueba, con base en una serie de preguntas, ejemplo, que el órgano de prueba manifieste que observó el momento en el cual un sujeto masculino despojó de las prendas a una señora y que este sujeto iba vestido con un chaleco color negro, una gorra azul, XX, ¿sí? Y recuerda usted, le pueden preguntar, ¿verdad? Y más o menos, ¿qué hora era, señora? Ay, no sé, como que ya estaba oscureciendo, pero no, la verdad no sé, no me acuerdo. Sí, ojo, ese sería el primer paso para apoyar la memoria, que con base en el interrogatorio, mi órgano de prueba me diga, no me acuerdo, porque ese es el objetivo del ejercicio, apoyarle la memoria. Entonces, toda vez que el órgano de prueba ha manifestado que no recuerda, solicito, señoría, me permita subrayar la parte conducente, es decir, únicamente la hora, para efecto de apoyarle la memoria al órgano de prueba y que le diga qué horario era cuando vio el hecho, puesto que este testigo presenció de cierta manera tal hecho. Y aquí vendría la pregunta, ¿con esto ya me permitiría el juez apoyarle la memoria? ¿Qué opina? ¿Con esto ya es suficiente? Ya dijo el órgano de prueba que no recuerda. ¿Será suficiente para apoyarle la memoria? Esa sería la pregunta. ¿Qué opinan? Pues nos regresamos. ¿Ya se sentaron las bases? Es decir, ¿ya sabe el juez que obra una entrevista? ¿O no sabe? Pues no se lo he dicho, ¿verdad? Entonces le puedo yo preguntar al testigo, porque si ustedes conocen las técnicas de litigación, el juez va a decir, ¿alguna oposición, defensor? ¿Alguna posición? Señor defensor, sí me opongo. Me opongo en virtud de que no están sentadas las bases, les va a decir. Decide el juez, efectivamente. ¿Pero por qué? Si ya dijo, ¿no? Porque no le hemos dicho al juez que obra una entrevista y que él fue el que dio esa entrevista. Entonces, con base en preguntas, que diga que hubo una entrevista. Señora, usted cuando presenció ese hecho, ¿qué hizo después? ¿A dónde acudió o a quién le dijo esta información que está diciendo ahora? ¿Sí? Sí, se lo dije yo luego que vi, pues yo fui a declarar al Ministerio Público. Bueno, entonces si ya fue a declarar, entonces ahora sí ya le dije al juez que sí hay una entrevista y entonces también ya le dije al juez el objeto del ejercicio. Entonces voy cerrando dos cosas importantes para hacer estos ejercicios de apoyo de memoria. El primero, demostrarle al juez la existencia de un documento que el testigo narró, es decir, una entrevista. En un segundo término, hacerle del conocimiento al juez el objetivo del ejercicio. Y el objetivo es apoyarle la memoria. Ahora sí, señor juez, en términos de lo que establece el 376, en primer término, el órgano de prueba manifiesta que no recuerda y en segundo término, pues ya manifestó que rindió una entrevista. Por lo tanto, solicito que me permita subrayar la parte conducente para efecto de apoyarle la memoria. Córrale traslado subraye y córrale traslado, por favor, al defensor o a la fiscalía, quien sea. Ya lo ve el defensor o la fiscalía, ¿alguna manifestación? No, señoría, ninguna. Ahora, aquí viene la dinámica del ejercicio. Hay muchos, la manera correcta es ponerle a la vista, ¿sí?, al órgano de prueba lo subrayado y decirle, ¿puede usted leer en voz alta lo que está subrayado? ¿Sí? 8 de la noche. Ok, ya lo leyó. ¿Y luego qué? ¿Qué sucedió, señora, a las 8 de la noche? Sí, a las 8 de la noche fue el robo, ya me acordé. ¿Sí me explico? Ese es el apoyo de memoria, es como
mucho para que diga nada más una cosa, ¿no? Pero ese es el ejercicio. Superar contradicción. Le voy a decir al órgano de prueba que estuvo mal, pero como es el mío, no lo puedo evidenciar. Por eso tiene como título, supero la contradicción. Mi testigo se equivocó, simplemente lo voy a corregir, señor juez. Los argumentos son los mismos, ya debe de obrar un dato que este testigo ya dio esta entrevista, ¿sí? Y posteriormente de esa situación, ahora sí, subrayar la parte conducente, correr traslado y mostrárselo a la persona. Léalo, por favor, ¿sí? En muchos casos, o muchas veces, no se lo ponen a la vista al órgano de prueba, le dicen, fiscal, usted solito, léalo. Ah, bueno, pues yo también ya lo leí, ¿no? O sea, 8 de la noche. Y viene el interrogatorio. Señor o señora tal, ¿cuál es el horario correcto en el cual sucedieron los hechos? ¿El que usted acaba de decir ahorita, que son las 6 de la tarde, o en el que está en su entrevista, que dice 8 de la noche? ¿Cuál es el correcto? No, el que está ahí a las 8. Ya superé una contradicción. ¿Sale? ¿Vamos bien? Y por último, evidenciar contradicción. ¿Sí? En este caso voy a evidenciar una contradicción de la contraparte. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? La misma dinámica. Hay una entrevista, que el órgano de prueba lo refiera y que diga, a lo mejor va a referir ropas o lo que sea, pero lo dice contrario a la entrevista, evidencio contradicción con el juez y además lo hago una dinámica para encerrarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta? ¿Usted por qué aquí en su entrevista dijo otra dirección diferente a la que está diciendo usted ahorita? No, pues es que no me acordé. ¿Y por qué en vez de inventar una dirección, usted no dijo que no se acordaba? Ah, no, pues se me hizo fácil. Usted siempre improvisa así. O sea, empezamos como a encerrar al testigo. Por eso el testigo tiene que estar al 100% instruido de qué es lo que va a pasar en la audiencia. Si no, pueden tirarles a su testigo. ¿Sale? Aclaraciones pertinentes. El último párrafo del 376 establece solicitar aclaraciones pertinentes. Y esta es una aclaración por omisión, ¿sí? En este caso, el órgano de prueba manifiesta un extracto de su entrevista de manera equívoca, ¿sí? Entonces, lo que yo hago con el juez, ya sentando las bases, es precisamente solicitarle que se aclare una situación. El órgano de prueba manifiesta situaciones completamente distintas a las que están en su entrevista. Por lo tanto, entonces, permítame realizar una aclaración por omisión, permítame subrayar la parte conducente para efecto de que se aclare dicha situación, y subraya la parte conducente y se le pregunta al órgano de prueba, señor tal, ¿verdad que usted nunca manifestó anteriormente lo que acaba de decirle a su señoría aquí en el juicio? Ah, es que no me acordaba. ¿Verdad que en su entrevista está una situación diversa que usted dijo ante una autoridad? Sí. Entonces, se hace una aclaración pertinente porque la situación de evidenciar una contradicción, pues es mucha la información y se dice que solamente se subraya situaciones, pues, pertinentes en cierto apartado, un renglón, 2 renglones a lo mucho, pero la narrativa en sí que está dando el órgano de prueba es completamente distinta. ¿Sí? Y bueno, finalmente, para ir ya aterrizando esta dinámica e ir concluyendo poco a poco, vamos a pasar a lo que es la prueba, como lo vimos, la prueba nueva. La prueba nueva viene establecida en el artículo 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y fíjense que establece que recepcionará el Tribunal de Enjuiciamiento la prueba nueva siempre que sea sobre hechos supervenientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, pero siempre y cuando justifique no haber conocido previamente su existencia. Y les dejo yo una pregunta al aire. Cuando son defensores diversos,
Evidentemente, el defensor de la intermedia dijo, no, pues mi teoría del caso es irme con una defensa pasiva y realizar únicamente cuestiones de interrogatorio y, corrijo, contrainterrogatorio, y con eso es suficiente para desvirtuar el hecho que pretende atribuir la representación social. Cuando ya pasan a juicio, ya no está ese defensor, ya contrataron a otro, ¿verdad? Y entonces viene el problema, porque el defensor tendría que estructurar o reestructurar su teoría del caso y trabajar sobre la prueba nueva. ¿Cómo se ofrece o cómo se planea la prueba nueva? La prueba nueva tiene que salir de la espontaneidad. Es decir, que de alguno de los órganos de prueba de la fiscalía o bien del justiciable salga algo nuevo, ¿no? Ejemplo, que el justiciable declara, ¿no? En ese momento, olvidémonos de todas las demás etapas. Si yo lo dejo a su criterio, a ver ustedes qué opinan, si es prueba nueva o no es prueba nueva. Pero el justiciable hace su declaración y él manifiesta que él no se encontraba en el lugar donde la fiscalía le pretende atribuir ese hecho delictuoso, sino que él se encontraba, lo que les decía, en una fiesta, ¿no? Y el defensor le va a decir, le va a hacer preguntas, ya sea preguntas abiertas o cerradas, ahorita vamos a ver eso, y él va a empezar a dar respuesta a ello. Pero un momento, me estoy adelantando. Cuando pasan los órganos de prueba de la fiscalía y del asesor jurídico, le preguntan al defensor si ya va a ser, si es el deseo del justiciable declarar o no es su deseo. Ojo, si hay órganos de prueba, le va a preguntar si desea que declare antes o declarar después de los órganos de prueba, o bien no va a declarar, o sea, no hay problema, ¿sí? Entonces vamos a suponer, en este caso, que no hay órganos de prueba. Va a declarar, emite su declaración, sí, señoría, va a declarar, y le va a preguntar el juez, señor acusado, uno de sus derechos es que usted emita declaración, si guarda silencio no va a ser utilizado en su contra, sin embargo, lo que usted diga sí pudiera ser ponderado para ser utilizado en su perjuicio. ¿Está usted de acuerdo en que emita su declaración? Sí, muy bien. Y en eso va a dar el uso de la voz a las partes. Y le va a preguntar al defensor, señor defensor, ¿cómo va a realizar su interrogatorio? De manera libre, a preguntas abiertas o preguntas cerradas, eso ya lo debe saber el defensor. ¿Sí? No, señoría, de manera libre. Ok, perfecto. ¿Fiscalía alguna manifestación? Sí, señoría. Por supuesto que al finalizar el imputado, en este caso acusado, me permita realizarle algunas preguntas, que me permita contrainterrogar. Asesor jurídico en los mismos términos que me permita contrainterrogar. Y aquí es donde el juez le pregunta al acusado, señor acusado, las partes le quieren interrogar, también el defensor, además, corrijo, además del defensor, también la fiscalía y el asesor jurídico. Le pregunto, uno de sus derechos es que nada más le pregunte su defensor, pero si usted lo permite, le puede preguntar también la fiscalía y también su asesor, lo que usted decida. Y de acuerdo a la teoría del caso de la defensa, pues va a ver si preguntan también la fiscalía o no. Normalmente dicen que no, que solamente el defensor. Señor defensor, ¿cómo va a hacer su declaración? ¿Abierta o a preguntas? No, de manera abierta, señoría, y cualquier pregunta se la voy a realizar, ¿no? Ok, entonces, adelante. Bueno, entonces el defensor empieza. Señor acusado, explíquele a su señoría qué fue lo que sucedió con relación a lo que usted le consta y sabe, ¿no? Cualquier pregunta que le haga. Sí, claro que sí. Bueno, con relación, lo que yo quiero decir es que con relación al hecho que me está atribuyendo la representación social, no fue así. Yo ese día, 12 de julio, estoy inventando, del daño tal, yo me encontraba con mis amigos en una fiesta, estaban mis amigos, estaba mi novia, estaba mi hermana, incluso fuimos al Oxxo, sacamos compramos cervezas, estuvimos toda la noche en el horario que está diciendo la fiscalía. Todo el tiempo yo estuve allá, yo no sé por qué me quieren a mí culpar. Yo soy una persona que trabajo, yo soy una persona que nada más los fines de semana me voy a divertir, yo no cometí ese hecho. Y ya, es todo lo que quiero referir. ¿Es todo? Sí. Defensor, ¿alguna manifestación? Sí, señoría, quiero hacerle preguntas. Ok. Señor defensor, señor acusado, corrijo. Usted manifiesta que estuvo en una fiesta.
con sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Ah, bueno, mi amiga de nombre tal, mi amiga de nombre tal, mi novia de nombre tal, y ya, esos son los que estuvieron en la fiesta, que son cercanos. Ok, la primera amiga que usted manifiesta, ¿dónde vive? Ah, sí, en el domicilio ubicado en tal. Ah, la segunda, ¿dónde vive? En el domicilio ubicado en tal. Y su novia, tal. ¿Dónde la podemos localizar? También el teléfono que le voy a decir, 55, tal, tal, tal. Estoy sacando los datos. Usted refiere, señor acusado, que acudieron ya en la noche a comprar al Oxxo. ¿A qué Oxxo acudieron? No, pues al Oxxo que está en la avenida tal, con cruce con tal avenida, ¿no? Ah, ok. ¿Qué compró ahí? No, pues compramos cervezas, una botella y no sé qué. ¿Le entregaron algún ticket? Sí, sí, mis amigos tienen el ticket. ¿Quién tiene el ticket? No, pues Pancho tiene el ticket. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo se llama su amigo Pancho? Pancho tal, tal, tal. ¿Sí? ¿Dónde vive su amigo Pancho? No, pues en tal lado. ¿Sí me explico? Fíjense cómo ya sacaron 4 órganos de prueba, un ticket y obviamente la ubicación de un OXXO para unos posibles videos, ¿no? Que pudieran haber, que obviamente pues estando en la etapa de juicio oral es complicado, ¿no? Que estuvieran. Pero a lo mejor y si los tienen guardados, ¿no? Entonces, señoría, bueno, ya que termine, es lo que le solicitan al juez, ¿no? Señoría, en este acto se ofrecen estos órganos de prueba, quienes van a ser citados, y tienen que decirle pertinencia, vías de incorporación, domicilios para ser citados y puntos sobre los que va a versar su testimonio. O sea, no nada más es que ofrezco estos testigos y ya. Entonces, señoría, ofrezco a Pancho López, quien puede ser citado en el domicilio ubicado en la calle tal, 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 mismo que será incorporado mediante interrogatorio directo, como lo establece el artículo 372 al 376 por conducto de esta fiscalía, y mismo que depondrá respecto de los siguientes puntos. El primero, de lo que le sabe y le consta con relación a los hechos ocurridos en fecha de tal, respecto de la relación que tiene con el ahora acusado, respecto de lo que sabe y le consta con relación a las cuestiones anteriores y posteriores al hecho que se le atribuye al ahora acusado, la relación que tenía con él, y mismo que también depondrá respecto de un ticket, de un ticket de compra, ¿sí? Del Oxxo, de tal, 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 ¿sale? Todo eso se tiene que plasmar en esa audiencia, así de manera oral, ¿sí? Ticket que se incorporará en términos de lo que establece el artículo 380, 83, 85, 86 del Código Nacional por conducto de tal persona y mismo que deberá ser proyectado por los medios electrónicos en su lectura en la parte conducente. Eso nada más es de uno. Y así sucesivamente se ofrecen todos. Ojo, uno es el ofrecimiento y otro es el debate y otro es la admisión. Entonces yo ya los ofrecí. Fiscalía, ¿alguna manifestación? Señoría, yo no tengo el ticket, ¿no? Entonces vamos a suspender para efecto de que le corran traslado a la fiscalía de todo lo que tenga y después vemos si se admiten o no se admiten. Es decir, posteriormente entramos al debate para la admisión de estas probanzas. ¿Sí? ¿Algo más, señor defensor? Sí, su señoría. También, en términos de lo que establece el artículo 390, esta defensa privada ofrece como prueba pericial, la pericial de fecha tal por parte del perito en materia criminalística, mismo que va a ser citado en el siguiente domicilio, ¿sí? Y versará sobre su dictamen en criminalística de campo, así también como su dictamen en grafoscopía y su dictamen en mecánica de hechos, de fechas, tales todos. Perito que también depondrá respecto de las 55 placas fotográficas que recabó en toda su diligencia, placas fotográficas que serán incorporadas por conducto del mismo perito por los medios electrónicos de este juzgado, ¿sí? En términos de lo que establece el 380, 83, 86, 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Y se ofrece como prueba de refutación, toda vez que el perito en materia el perito de la fiscalía hace manifestaciones que no corresponden con las que realiza mi perito y para efecto de ilustrar a su señoría respecto de la falsedad que pretende el Ministerio Público, se ofrece dicho pericial. ¿Sale? Entonces, fiscalía, no, yo no tengo el dictamen, bueno, se suspende para efecto de que
puede hacerle llegar el dictamen de mecánica de hechos, las placas fotográficas y todo, y puede estar en aptitud del agente del Ministerio Público para el debate de dichas probanzas. Y posteriormente, bueno, pues ya esta prueba nueva, como son varias, sí se tiene que ceñir respecto de lo que establece el 346, entre comillas. Es decir, que no resulte ser sobreabundante, porque si está ofreciendo a 2 o 3 amigas, pues si vivieron lo mismo, si pusieron lo mismo, por eso es importante que cuando estén exponiendo sus pruebas nuevas, digan cuál es la pertinencia de cada una. Si no refiere la pertinencia, no va a ser admitido. Entonces puede ser que se repitan algunas pruebas y esto conlleva a que esta prueba sea sobreabundante. ¿Sale? Entonces, así es como se ofrecen estas pruebas nuevas o de refutación, y posteriormente, acabando el desfile probatorio, las pruebas nuevas y todo, pues proceden a los alegatos finales o alegatos de clausura. Estos alegatos de clausura tienen una estructura. Los alegatos de clausura son un resumen de lo que pasó en toda la audiencia de juicio. Todos los errores, a veces no podemos decirlos en el juicio porque no es tema, o sea, es únicamente contrainterrogar, interrogar, pero no podemos decirle al juez, señoría, vea, mire cómo mintió aquí, no es posible, está faltando al deber de lealtad. No podemos decir nada porque solo es el interrogatorio. Todos esos argumentos los guardamos para los alegatos de clausura. Y ahí en los alegatos de clausura sí le echamos con todo, ¿no? La fiscalía faltó a su deber de lealtad que debe de conducirse en virtud de que hace manifestaciones en las cuales son infundadas por esto y esto, pues el testigo refiere ciertas situaciones en las cuales a preguntas de esta defensa se contradice en su totalidad, incluso el agente del Ministerio Público acepta de cierta, y ustedes, todo esto es con base en los argumentos que pues tengan o que hayan escrito mediante el desahogo de los órganos de prueba. A veces van 2 defensores y es muy bueno porque uno de los defensores está interrogando, está poniendo atención y el otro defensor está apuntando, ¿no? Como las inconsistencias, y así se estructura de manera más sólida, ¿sí? Ciertos argumentos para un cierre, en este caso, llámese alegatos de clausura, ¿sí? Posteriormente, los alegatos de clausura de las partes. Los alegatos de clausura a veces los hacen bien largos, ¿no? A veces duran hasta 1 hora con los alegatos de clausura, y realmente es la esencia que quieren dejarle al juzgador, es decir, la duda que le tienen que sembrar al juzgador. No entre más lectura hagan de ciertos argumentos, va a resultar más convicción en el juzgador, pues no es así. Habla de argumentos sólidos, ¿sí? Esos argumentos que tienen que... de los que tienen que partir con base en lo que se desahogó en el juicio, ¿sí? No otras cosas que se tengan que en ese momento me saque de la manga, ¿sí? Todas esos se evidencian los alegatos de clausura para solicitar un fallo, en este caso, absolutorio, ¿no? Vamos a suponer que fue un fallo condenatorio, entonces se irá a la próxima audiencia. Y la próxima audiencia tiene que ver con individualización de sanciones y la reparación del daño. Esta individualización de sanciones y reparación del daño es importante porque ahí se va a establecer de manera fehaciente, de cierta manera, la culpabilidad del justiciable, ¿no? Los jueces normalmente determinan todo lo que es esta audiencia, tomando en consideración lo que establece el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo nos dice de manera resumida, pues que deberá de tomar en consideración ciertas cosas, el grado de culpabilidad, y para ello, bueno, tomando en consideración las características que tiene que hacer un juicio de reproche, entre otras cosas, para poderlo situar en una línea, en una línea aritmética entre la mínima y la máxima, ¿sí? ¿En qué lo va a situar? Entre la media y la máxima, entre la mínima y la media. Por eso cuando las penas son de 20 a 40 años, por ejemplo, porque el juzgador le puso, o de dónde sacó que 35, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿por qué 35? Ah, porque de acuerdo a lo que se fue desahogado, lo situó en situaciones, ¿sí? En situaciones
de culpabilidad entre la mínima, corrijo, entre la media y la máxima, ¿sí? Entonces es una situación importante esta parte porque aquí nosotros, o más bien los asesores, es como ofrecen sus pruebas y estas pruebas son desahogadas en la audiencia de individualización de sanciones como lo es para la reparación del daño. ¿Sí? Y no me voy a enfrascar mucho en la reparación del daño, pero en el Estado de México el Código Penal establece en su artículo por ahí del 28, el Código Penal del Estado de México el 30, habla de la reparación del daño, ¿no? Entonces, esta reparación del daño debe ser integral y establece, en dado caso que fuesen objetos, pues simplemente el pago de esos dichos objetos, es decir, la reparación del daño es únicamente lo que se puede acreditar. No podemos llegar y decir, yo quiero que me pague 50,000 pesos porque me afectó a mí, o sea, me siento mal psicológicamente. Sí, pero ¿con qué lo estás acreditando? El asesor jurídico hizo solicitó al Ministerio Público que designara perito en materia de psicología para que hiciera un psicodiagnóstico. Y ese psicodiagnóstico establece que todas las sesiones de ese perito, todas las sesiones, perdón, que van a llevar de cierta manera, a la atención de la víctima, oscilan en 50,000 pesos, porque valen 1,000 pesos cada sesión y deben de ser 50, fácil, ¿no? No sé. Entonces, con eso el juez pues no va a debatir, efectivamente aquí lo acredito desde antes, y con eso puede ser esa reparación. Es decir, la reparación es únicamente para cuestiones que se puedan acreditar. No podemos simplemente decir, págame tanto y con eso ya es suficiente para que se repare este daño. Esta audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño también tiene sus alegatos de apertura y sus alegatos de clausura. La audiencia de reparación del daño no se puede mezclar los argumentos para la reparación del daño y la pena, las penas y medidas de seguridad. Esto no se debe de mezclar con lo que ya ponderó el juez de juicio para dictar un fallo de condena, ¿sí? ¿Qué tomó en consideración el juez de juicio para dictar un fallo de condena? No puede ser considerado para la individualización de las sanciones. Entonces, la media aritmética entre la mínima y la máxima, ¿dónde lo situó el juez? En esa línea, ¿sí? En esa línea, si es de 20 a 40, mínima 20, máxima 40, pues habría que estudiar a profundidad el artículo 410 para ese criterio que tiene el juez para poder imponer esa pena y esa reparación del daño. Y posteriormente puede seguir otra audiencia donde se explica la sentencia. Muchas veces, si es que tienen tiempo, los jueces lo hacen todo en una, es decir, emiten fallo, posteriormente la individualización, posteriormente luego la explicación de la sentencia, pero es mucho tiempo, por eso lo separan en ese momento, ¿sale? Entonces, bueno, grosso modo sería mi presentación de manera muy general. Para poder profundizar, pues sí necesitaríamos establecer pues más tiempo, como más clases para poder hacerlo. Yo normalmente en todas las capacitaciones que tengo les doy sus entrevistas, les doy la carpeta de investigación para hacer ejercicios y hago simulaciones de audiencia. Por ahí me van a buscar en redes sociales y ahí hago mis simulaciones también para que puedan practicar en este mundo, ¿no? del derecho y juicios orales. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Dejo este espacio, estos minutitos para que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues me la hagan saber. Nos dice Leonardo, eso no es prueba de refutación, sino un perito tercero en discordia. Y en el juicio oral no existe perito tercero en discordia. La verdad no sé de qué me estás hablando, pero con la prueba de refutación únicamente se realiza al término del desfile probatorio, y es ahí donde yo le hago saber a la juez o al juez que tengo un perito diferente que versa de situaciones diferentes y por eso refuta lo primero. Y evidentemente no hay un perito en discordia en este sistema. ¿A qué se refiere la duda razonable en el juicio oral? Por ejemplo, un delito de violación oral. Bueno, la duda razonable también lo establece nuestra codificación nacional y es precisamente que cuando el juez tenga duda de algo, deberá de absolver, ¿sí? Entonces,
el objetivo primordial de este caso de los defensores, pues va a ser generarle duda al juez, duda de que lo que está diciendo el fiscal es verdad, ¿verdad? Que eso no es cierto. ¿Por qué? Por alguna situación por ahí que se vislumbró en el interrogatorio, a lo mejor por ahí pudo haber sido, ¿no? O sea, ha habido situaciones donde manifiesta que fue con un arma de fuego, ¿no? Que la víctima iba pasando y que con un arma de fuego le quitó sus pertenencias. Cuando detienen al justiciable supuestamente en flagrancia, no tenía arma de fuego, no tenía pertenencias de la persona. Con el simple dicho, bueno, finalmente procede, ¿no? Pero ya en la etapa de juicio oral, pues cómo acreditan que fue con un arma de fuego, que de verdad existió la violencia, puede ser con una pericial en psicología, pero por eso también ustedes están en sentido horizontal en la posibilidad de ofrecer un perito diverso, ¿no? El acusado en juicio se puede declarar culpable por sí mismo y habrá que seguir los protocolos correspondientes. Sí, sí se puede declarar culpable. En otros términos, nos tendríamos que situar en lo que establece el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales para pues darle una pena menor en este caso y acogerse al beneficio del procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, pues no es otra cosa, sino que la aceptación de ser juzgado con los medios de convicción que el Ministerio Público le dé. Este procedimiento abreviado procede desde el auto de vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral, puede acogerse a ese beneficio y por supuesto hay una reducción hasta 2/3 partes de la pena mínima y ese artículo, el del 201 al 206, establecen los parámetros por los cuales resulta procedente este procedimiento abreviado. Uno de ellos es que no se oponga a la víctima o ofendido, entre otros que la misma legislación establece. Dice... ¿El MP debe aportar medios de prueba para la individualización de la pena? Sí, sí tiene que aportar. Si tiene, por ejemplo, sigo insistiendo, si es un daño, una afectación psicológica, ya sea por un delito sexual, me encamino un poco a eso, o incluso la muerte de alguna persona, ¿sí? Hay un ofendido y ese ofendido tiene una afectación psicológica, supongamos que sea su hijo o alguna persona muy, muy cercana, pues tiene una afectación psicológica. Entonces ese dictamen pericial psicodiagnóstico que me va a decir cuánto dinero necesito para que me cure un psicólogo, por llamarlo así, cuántas sesiones, pues entonces lo ofrezco como individualización de la pena para que el juzgador condene al acusado al pago de esa cantidad. Y obviamente, pues si no lo paga, pues cómo va de cierta manera a obtener, si es que el caso, su libertad, ¿no? En el debate se cita perito oficial y al interrogar el abogado defensor le pregunta por el testigo que estuvo dentro de su pericia y el perito aclara que no es posible anular la pericial. Mira, no puedes anular la pericial. Esto que tú me dices es tema de apuntarlo para los alegatos de clausura, solicitarle al juez que no tome en consideración esa pericial en virtud precisamente de los argumentos que tú le quieras decir, ¿no? El libro me sirve de ayuda para entender más sobre estos temas. Ok, sí, ya les pusieron por ahí el link de acceso para los libros, pero el beneficio solo si es primo delincuente. Me refiero al abreviado, no es cierto. El beneficio, el procedimiento abreviado es para todos, incluso para los delitos graves y delitos de lo que sea. ¿Sale? Entonces el procedimiento abreviado no te limita. La única limitante es que, pues, que se oponga a la víctima y también necesita el fiscal aprobación de su superior jerárquico. Comentario de que todo abogado debe saber cómo interrogar al acusado, así declarar con todo respeto en qué artículo establece el modo o forma de realizar las preguntas al acusado, pues digo que sería mediante interrogatorio libre, con preguntas abiertas o preguntas cerradas. Bueno, eso no viene en la legislación. Yo aclaro, durante mi ponencia les comparto las experiencias que yo tengo, ¿no? Durante las audiencias. Y en todos los casos los jueces preguntan de esa manera, que si va a ser de manera libre o que si va a ser de manera
a preguntas de su defensor, cómo va a ser su interrogatorio, ¿no? Entonces es una situación que, bueno, eso ya depende de las partes. Realmente no hay un protocolo de cómo se tiene que hacer, aunque sea de manera libre. Pueden interrogar como ustedes quieran, o sea, no hay ningún problema. Esto es como más una situación más dogmática, ¿no? Los comentarios que yo les realizo. Los peritos deben acreditar su especialización mediante documento o nada más acreditación realizada en interrogatorio, sí. Sí deben de acreditar, cuando ustedes les hacen llegar el descubrimiento probatorio en la etapa intermedia, deben de hacerles llegar sus experticias, en este caso su cédula profesional y todo eso. Si es un perito que apenas van a ofrecer como prueba de refutación, tiene que ir encaminado de su cédula profesional o de los documentos que lo avalen como perito. Es forzoso. Si no se los entregan, no puede, es motivo para que se opongan a su desahogo y admisión, por supuesto. Si solicito el medio abreviado, ¿se puede desistir de esa decisión? Sí, sí se puede desistir. Por ejemplo, supongamos que el procedimiento abreviado lo solicité ahorita, se suspende la audiencia y en una próxima ya el Ministerio Público va con una acusación diferente que se llama acusación en procedimiento abreviado. Entonces, en ese momento él dice, no, ya no quiero, señoría, ya lo pensé bien, no hay problema, se van a juicio. O sea, realmente no pasa nada el hecho de que pues quiera... ya no quiera más bien, ¿no? Ese procedimiento. En Chiapas, en algunos ministerios públicos, su suscrito de acusación señalan los mismos medios de prueba para acreditación, participación y acreditación del hecho para la individualización. Sí, sí, eso es muy común, ¿eh? O sea, que cuando para ofrecer medios para la individualización de las sanciones, solicitamos que se tengan por reproducidos todos y cada uno de los órganos de prueba que fueron desfilados en la audiencia. Sí, solamente como para acreditar otras circunstancias ofrecen peritos diferentes. El consultor técnico se menciona en la intermedia, sí, todo es en la intermedia para que pueda ofrecerse en juicio, pero si en dado caso necesitas uno en la etapa de juicio oral, simplemente nada más es justificarlo, motivarlo, ¿no? Porque pues en dado caso que la fiscalía ofrezca alguno y en ese momento requieres de alguien, lo puedes hacer, no hay problema, lo puedes solicitar. En caso de que la víctima detecte alteraciones, su declaración puede hacer en tiempo, bueno, cuando hay una declaración y ya la firman, se advierte que están de acuerdo, que están conformes, más las víctimas, porque las víctimas firman sus derechos como víctima. Entonces, como que ya no se podría cambiar, ¿no? O sea, como que me hicieron firmar y eso no se puede porque pues está su firma ahí, está todos sus documentos, está copia de su credencial de lector, todo. En dado caso que, ¿cómo la obligaron a firmar? O sea, es complicado acreditar esa situación de que los obligaron a firmar algo que no quisieron, ¿no? Para una suspensión condicional, la víctima está pidiendo muchas cosas de reparación del daño. Está pidiendo 13,000 pesos. Bueno, no es el tema que nos corresponde en este momento, la suspensión condicional del proceso. En algún futuro, si me lo permiten, por supuesto, podemos tocar otros temas diversos, ¿no? ¿Qué sucede cuando la víctima, al acusado, otorga el perdón y ahí cierra la carpeta de investigación? Acuérdense que una de las formas de extinción de la acción penal no es precisamente el perdón, ¿no? Esa es una de las formas de extinción de la acción penal en delitos, por supuesto, que se persiguen por querella. Sí se extingue. Javier, te escucho, por favor, adelante, abogado. Veo que tiene la manita arriba. ¿No? Pues bueno, entonces no quito más su tiempo, agradezco mucho que me hayan escuchado, los que estuvieron en Facebook, también todos los que estamos aquí en la